Bienvenidos a nuestro estudio de la primera carta de Pedro. Continuamos y en esta oportunidad vamos a ver como siervos en relación con su amo. Capítulo 2, versículos 18 al 25. Si vamos al versículo 18 dice: Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Wow, este es un llamamiento grande que nos hace Pedro ahí. Y que nosotros miramos que realmente a veces es difícil. Pero Pedro se concentra en un ejemplo en particular de sumisión que era común en el primer siglo, y es la esclavitud. Tal vez nosotros hemos oído hablar de la esclavitud, hemos visto películas sobre esclavitud, algunos hemos hecho investigaciones sobre la esclavitud, y nos horrorizamos, y nos da miedo, y nos da temor. La institución de la esclavitud en los días de Pedro era muy diferente al sistema nauseabundo racista de la historia moderna, e incluso el deplorable tráfico clandestino de esclavos en nuestros propios días. Con todo, la esclavitud en el mundo antiguo podía ser horrible, incluso mortal, sobre todo si el amo no apreciaba la nueva fe en Cristo que su esclavo había hallado. Ese es el contexto en que Pedro está escribiendo esta carta y les está diciendo que deben someterse a sus amos. Debemos mirar que los trabajos de esos días a nuestros trabajos en estos días son totalmente diferentes. No podemos comparar nuestros trabajos actuales con los de esa época. Aunque el lugar donde trabajamos es el punto de arranque, nunca debemos olvidar que los trabajos en el mundo de hoy, en su gran mayoría, son voluntarios y no obligatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros decidimos dónde trabajar, qué trabajo tener y qué trabajo aceptar. A los que Pablo le escribía en esta época no tenían, simplemente su amo iba al mercado, lo compraba y lo llevaba. Y tenía que someterse al trabajo que hubiera escogido su amo. Había unos que tenían que estar en las minas, otros eran administrar las casas, las fincas. Había diferentes clases de trabajo y dependiendo de eso también era el trato. Había amos que eran benevolentes, otros que realmente no, y los trataban muy mal. Y aún en ese contexto es que Pedro le está diciendo que se sometan. Y nosotros en este tiempo debemos reconocer que es difícil aguantarnos a amos que son ásperos e irrazonables, por cuanto nuestra tendencia a reaccionar ante la injusticia está a flor de piel. La obediencia no debería variar según el temperamento del patrono, pero la exhortación de Pedro a la sumisión tiene sentido cuando lo relacionamos con nuestro llamamiento a reflejar el carácter divino en un mundo oscuro y sin Dios. A pesar de que nosotros escogemos el trabajo, muchas veces los jefes no llegan de buen temperamento, ¿sí? Y aunque en estos tiempos no nos mandan a hacer nada en contra de nuestra voluntad o que atente contra nuestra personalidad, ¿sí? Sabemos que es difícil, ¿no? Ante lo que nosotros muchas veces llamamos injusticia, que a veces no la es, pero es difícil manejar estos amos. Entonces, en ese mismo contexto, caminando, Pedro nos va hablando. Y por eso le decía que no podemos comparar los trabajos de esa época con los trabajos de nuestra época. Si hoy en día lo maltratan o algo, usted va y se queja ante muchas entidades y eso tiene algunas funciones, ¿sí? O simplemente, si usted no está de acuerdo, renuncia a su trabajo, ¿cierto? Y puede buscar otro trabajo. Algunos no tienen esas opciones, algunos por diferentes medios se quedan ahí y algunos permiten el maltrato, pero igual el maltrato de esa época no se compara nada con el de esta época. No quiere decir que tengamos que permitirlo tampoco, ¿cierto? En ese orden de ideas, Pedro va caminando y en el capítulo 2, versículo 21 nos habla: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí Pedro entiende, como tal vez nosotros lo estamos pensando ahorita, que hay cosas que son difíciles y muchas veces de pronto imposibles para nosotros, pero él aquí nos habla de nuestro gran ejemplo, y nuestro gran ejemplo en ese aspecto es el Señor Jesucristo. Y aquí nos lo dice, y me dice que es dejándonos como ejemplo, y miramos que la palabra empleada aquí para denotar ejemplo conlleva la idea de un cuaderno de caligrafía que tiene un trabajo de pluma impecable. El discípulo intenta reproducir el original de forma tan perfecta como pueda. Cuando copia el modelo con cuidado, su escritura es muy buena. Cuanto más se aparta del mismo, tanto más empeora la copia. Es decir, nuestra seguridad reside
en mantenernos bien cerca del original. Creo que todos lo hemos vivido. Nosotros conocimos el cuaderno de ferrocarril y ahí las profesoras nos colocaban una base, bien fuera las vocales a las consonantes, y nuestra tarea en casa era hacerlas lo más redonditas posible, lo más que se asemejara a la verdad. Hoy en día ya hay cartillas que vienen con eso para los nietos, los hijos, y ellos empiezan a escribir por la parte de encima y es a calcar, lo que nosotros conocemos como calcar, a hacer bien. Por eso dice, nuestro ejemplo es Jesucristo. Y me llama también la atención que Pedro en este pasaje hace 6 referencias a Isaías 53. Si usted lleva tiempo en el Evangelio y de pronto lo ha conocido, sabe que este pasaje es llamado como el siervo sufriente de Jehová, y se cita mucho este pasaje. Y me llama la atención porque mire que en todo lo que hemos recorrido la carta de primera de Pedro, no lo había citado en ningún lado. Solo lo cita aquí cuando dice que nosotros debemos someternos a nuestros amos. ¿En qué parte lo cita? Versículo 21. Cristo padeció por nosotros, comparado con Isaías 53, 4, 5. Lo vuelve a citar en el versículo 22. Dice, no hizo pecado, ni se halló ningún engaño en su boca, comparado con Isaías 53, 9. Versículo 23. Cuando le maldecían, no respondía con maldición, comparado con Isaías 53, 7. Versículo 24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, comparado con Isaías 53, versículos 4 y versículo 11. Versículo 24, por cuya herida fuisteis sanados, comparado con Isaías 53, 5. Versículo 25, porque erais como ovejas descarriadas, comparado con Isaías 53, 6. Entonces miramos que no encuentra Pedro en este momento a quien más poner como ejemplo que haya sufrido. Y nosotros leyendo esos 53 y mirando todo lo que padeció nuestro Señor Jesucristo, nadie sufrió tan injustamente como Cristo. El único hombre perfecto que ha existido, sus oyentes lo malentendieron. Los enemigos lo maltrataron. Su familia lo olvidó. Sus amigos lo traicionaron. Sus discípulos lo abandonaron. Los agentes de la ley lo torturaron. Y los políticos lo ejecutaron. El único que había podido haber llamado a Dios para que castigara a sus enemigos, soportó en silencio el castigo inmerecido. Y lo hizo no por sí mismo, sino por nosotros, al morir en nuestro lugar, el justo por los injustos. Nos sanó el alma para que podamos vivir una vida de justicia. Mira lo importante que es de tener en cuenta este ejemplo y todo lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros debemos de aquí en adelante pensar 2 veces cuando vayamos a responder a nuestros jefes o a nuestros amos, a nuestros padres, a todos aquellos que tienen autoridad a nosotros. ¿A qué estamos llamados a someternos? No podemos someternos, claro. Hoy en día hay pasos cuando de pronto su jefe le dice a usted, mujer, no, si quiere que le aumente el sueldo, pues tiene que acostarse conmigo. O cuando la obliga a llevar doble contabilidad, o cuando la obliga a robar. No, en esos contextos, claro que no podemos someternos a esas cuestiones. Pero muchas veces cuando nosotros mismos llegamos tarde por diferentes situaciones, problemas en la casa y todo eso, queremos que el jefe entienda, de pronto sin haberle llamado, sin haberle avisado. O a veces cuando usted aceptó el trabajo porque no había nada más que hacer, no tenía más, dijo, no, pues aquí me meto para escampar. Pero todos los días que va a trabajar reniega, pues eso no es estar sometiéndose, porque usted fue el que aceptó el trabajo. Y así aceptamos muchas responsabilidades en el momento por necesidad o por escampar, y después estamos renegando. Recordemos que la conversión es volver al guardián de nuestras almas. Nosotros le pertenecíamos por creación, pero nos perdimos por el pecado. Ahora volvemos a su solícito cuidado y quedamos salvos y seguros para siempre. Así termina Pedro llamándonos, dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Esa es la forma como nosotros devolvemos a Dios, que Él nos cuide, depender de Él, su guianza, su sabiduría, para no ir en ningún momento en contravía, ni renegar, ni hacer daño, y estar sometidos a nuestros amos. Que el Señor les continúe bendiciendo grandemente en este hermoso y maravilloso día. Recuerde, leer la palabra, meditar en ella, reconocer en qué estamos fallando, hacer el propósito con la ayuda de Dios que podamos cambiar.
Gracias a todos en este hermoso y maravilloso día.